Muy bien, voy a empezar a grabar y empezamos la clase de hoy día. Voy a sacar mi... Ahí está. Bien. Sería mejor para ustedes si es que me acompañasen abriendo el Serway en el capítulo 5, Energía. No vamos a empezar derechamente con lo que significa energía eh, o con el o los que ya hayan visto el contenido quizá un poco en la media estén familiarizados. Vamos a empezar derechamente con trabajo. El trabajo se puede entender como un análogo de la energía, porque de hecho tiene la misma unidad de medida. Lo vamos a ver después cuando veamos la fórmula. Pero el trabajo es una forma de como cuantificar esfuerzo, por decirlo así. Cuando hablamos de energía, el concepto no está muy bien definido, es más bien entendido. Hay como un sentido común respecto a qué es energía, pero no así muy bien una definición. El trabajo, así como decía, es como una forma de cuantificar esfuerzo. Creo que se va a hacer el concepto un poco más claro a medida de que vayamos viendo la fórmula y que la fórmula presente su significado ante nosotros. Bien. El trabajo, que solemos denotar con la letra W mayúscula, es en su forma más rudimentaria un escalar. No es un escalar, es un vector. O más bien, no, ¿cómo decirlo? Ocupa un extraño lugar entre escalar y vector, para ser muy técnico, porque en las definiciones más estrictas debería ser un escalar, pero se va a tratar como lo que entendemos como un vector unidimensional, porque puede haber trabajo negativo y puede haber trabajo positivo, y a pesar de que este trabajo positivo y negativo podría tener una direccionalidad, por decirlo así, no es de por sí un vector. Así. El trabajo, en su forma más rudimentaria, sería igual a fuerza por desplazamiento. Vamos a quitar esta de ahí sí. Fuerza por desplazamiento. El desplazamiento puede ser positivo, negativo, en movimientos unidimensionales, que es lo que vamos a ver en este ramo. No nos vamos a tener que, no hay necesidad de complicarse con el trabajo, no hay necesidad de complicarse con el trabajo con caminos bidimensionales, no hay necesidad. Así. Este desplazamiento puede ser ambos en el eje unidimensional y bidimensional. Por ejemplo, si es que tenemos esta figura de palos aquí empujando una caja hacia allá, claramente está ejerciendo una fuerza hacia allá. Y si lo desplaza,
digamos, a metros, su trabajo va a ser F por A. Pero como decía, el trabajo puede ser negativo. Y un caso de trabajo negativo es alguien bajando una caja. Tenemos una persona inicialmente aquí cargando algo, un objeto de masa minúscula, y después, no importa cuánto tiempo sea, muy deforme. Ahí sí. Baja baja esta masa en una altura B. Sería así. Y 0 y final. Entonces su desplazamiento fue de I0 hasta I final, que están separados por B metros. Entonces su trabajo sería la fuerza que le está ejerciendo hacia arriba para que el bloque no esté cayendo en caída libre. Que en este caso sería positiva. Por sí. Hicieron menos que F, entonces sería posición final menos posición inicial. Y esta cantidad es menor que 0. Así que vamos a dejarlo más claro como menos B. Esto es igual a menos B. Entonces, este trabajo es negativo. Lo único que nos indica el signo en realidad es si es que la fuerza y la dirección del desplazamiento son iguales, o sea, el trabajo es positivo si es que el desplazamiento y la fuerza van en la misma dirección, y si van en direcciones contrarias, el trabajo es negativo. Ahora, nosotros no vamos a usar esta definición, o sea, no vamos a usar esta ecuación para calcular el trabajo de por sí, porque hay un problema con esta ecuación que acabo de escribir. La puse aquí más que nada por fines pedagógicos, para que se entendiese un poco mejor. Pero vamos a poner un caso en el cual ustedes solitos se podrán dar cuenta de las limitaciones de esta ecuación. Bien. Tengo aquí una caja de importar masa sobre un trineo. ¿Ya? Y ustedes, sí, uno de ustedes está... tengo que hacerlo un poco más ilustrativo. Ahí sí. Una carga muy baja, sí. Ya. Sorry si me tardo un poco en dibujar
Solo que no me gusta que los monos queden deformes. Ahí está. Un poco deforme, pero supongo que se entiende el esfuerzo. Ahí está. Bien. Uno de ustedes, o sea, póngase en los lugares de esta persona que está tirando un trineo mediante tensión aquí, y la carga está bastante abajo, de forma que está haciendo un ángulo considerable respecto a la horizontal. Vamos a tratar de ilustrar esto enfrente de la cámara. Con audífonos. Bien. Si yo tengo aquí en mi mano, ¿sí? Si yo tengo aquí en mi mano la carga, a ver qué otra cosa puedo usar para ilustrar esta cosa. Bien. Creo que sí. A ver, sí. Ahí se va a entender mejor. ¿Qué está bonito ahí? Bien. ¿Qué me ayudaría más a desplazar esta carga que está siendo representada por mi mano? Si yo tiro paralelo a la horizontal con un ángulo o directamente vertical. Claro, estamos bajo el campo gravitacional de la Tierra, así que ustedes van a tener que decirme cuál es la dirección en la cual es más efectivo tirar del trineo hacia adelante, la horizontal. ¿Sería A? ¿Sería B? ¿O sería C? ¿Alguien tiene una respuesta? Por fin. La mayoría está diciendo de que sería más efectivo tirar desde un ángulo. No es necesario poner presente, se quitaron los requerimientos de asistencia. Bueno, algunos respondieron B, pero si es que ustedes lo intentan, de hecho les recomiendo que lo intenten, cargar algo tirando desde una cuerda, van a darse cuenta de que van a lograr desplazarla más con haciendo fuerza horizontalmente. Y es que, bueno, para explicar esto matemáticamente y rigurosamente tendrían que ver contenidos que son de cálculo ya más avanzado. Pero esta es como la prueba empírica, la prueba de realidad. O sea, si es que yo quiero trasladar algo en la línea horizontal con una fuerza, yo, o sea, así, yo voy a conseguir más desplazamiento siguiendo así, empujando en la misma línea en la cual quiero desplazar, que tratar de lograr desplazamiento con un ángulo.
Entonces, es por eso que esta ecuación no nos sirve. La ecuación que tenemos que usar es esta. Era que cambiar como... Sí, puse dos rayitas ahí. ¿Pero qué significan estas rayas? Es la componente paralela. O sea, es la componente, sí, es la componente de la fuerza F paralela al movimiento. Y es por eso de que había partido primero con ejercicios de los cuales las fuerzas siempre eran paralelas al movimiento. Para poder ilustrar un poco mejor cómo se podía interpretar en una forma más intuitiva lo que era el trabajo. Por lo tanto, así conceptualmente. Pero sí. Quizá debería poner un signo vectorial ahí. No, simplemente no podría. Ah, no puedo usar producto junto. Bueno. En resumen, la componente de F paralela al movimiento es, no necesariamente va a ser una de las componentes en el eje X o en el eje Y. Excepto que en la mayoría de los casos, en todos los casos que vamos a ver, vamos a alinear el marco de referencia de forma tal que así, vamos a alinear el marco de referencia de forma tal de que se va a alinear con uno de los ejes, inevitablemente. Pero sí, va a haber una parte del vector fuerza F la cual va a ser paralela al desplazamiento, ya sea en el eje Y o en el eje X. Supongo que entienden de que esta parte de aquí simplemente está para recordarles que este es el desplazamiento. No, así, una versión más usable de esta ecuación la pueden encontrar así. Podrán encontrar de hecho el trabajo definido de esta forma. Sería F coseno de teta por el desplazamiento. Aunque cuando se pone de esta forma es porque están ilustrando esto. Una fuerza F, la cual forma un coseno así. Forma un ángulo, teta con la horizontal, que se desplaza X cantidad hacia adelante. Y puede que de hecho les den este ángulo, así que esta fórmula no sería muy útil si es que en lugar de este ángulo les dan este ángulo.
Así que tengan primeramente esta ecuación antes que esta. Porque puede que les fue socio poniendo el ángulo de forma tal de que el coseno sea la componente vertical o más bien la componente perpendicular al movimiento en lugar de la paralela. Así que tengan bastante cuidado con eso. Sí. Bien. Ahora, en la página 127, hay como un ejercicio de pensamiento. Así, página 127 de Survey. Hay un ejercicio de pensamiento que vamos a hacer en conjunto para poder seguir avanzando con seguridad. Para más o menos asegurarme de que todos tengan la película clara respecto a cómo funciona la cantidad del trabajo. En lugar de ilustrarlo, voy a ponerlo aquí voy a compartir la pantalla. No, mucho zoom. Ahí está. Voy a compartir el libro. Bien. Aquí podemos ver. Sí, aquí podemos ver 4 situaciones, 4 fuerzas con el mismo desplazamiento. Y lo que quiero hacer es que ordenemos estas 4 situaciones respecto a cuál de estas, sí, a ordenar estas 4 situaciones desde la que produce menor trabajo hasta la que produce mayor trabajo. Menor trabajo, mayor trabajo. Vamos a buscar primero la que nos haría más fácil entender. ¿Cuál es la que va a producir mayor trabajo? La cual, primero, de que tenga un sentido positivo, y segundo, que sea paralela al movimiento. Y la que cumple estas 2 condiciones lo mejor sería, ahí se las dejo a ustedes, porque no les puedo dar todas las respuestas a ustedes. Estamos verificando de que todos estemos en la misma página respecto a cómo funciona el trabajo. Así que, ¿dónde está el chat? Ah, se me fue. Ahí está, ahí está. ¿Por qué no puedo ver el chat? Ahí está. Sí. Alguien escribió C. Perfecto. Y es sí. La que produce el mayor trabajo va a ser el ejemplo C. Así que vamos a poner aquí. Está muy medio. Entonces sí, la situación C
La situación C es la que va a producir mayor trabajo. Y una sorpresa ahí. Luego, sabiendo de que... se me fue el libro. Estoy molesto. Bien. Ahora, ¿cuál sería entonces si ya sabemos de que el, el sentido nos da así? Si sabemos que el sentido nos da el signo del trabajo, si es positivo o negativo, y qué tan paralelo al movimiento va a ser. Bueno, claro, estamos asumiendo aquí de que F tiene el mismo módulo todo el tiempo. Estamos claros. Entonces, si este es el más positivo, si es que cambio el sentido de uno de estos, voy a tener el más negativo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, les voy a dar este. Si cambias el sentido de la fuerza, porque aquí solamente está cambiando el sentido de la fuerza, yo voy a pasar desde el más positivo al más negativo. Entonces, la situación con el trabajo menor sería la B. Ahora, así, ¿cuál de las otras dos situaciones tiene mayor trabajo? ¿La A tiene mayor trabajo o la D tiene mayor trabajo? Esa quiero dejar que la debatan ustedes por un ratito. ¿D tiene mayor trabajo? ¿Quién dice? ¿Hay alguien yendo por la A? ¿Alguien se la juega por la A? Parece que hasta ahora la D es la favorita de los auditores. Mateo dice A. Vamos, un poco más de acción, muchachos, en el chat, un poco más de acción en el chat. Ya estamos empatados. ¿Alguien que rompa el empate? ¿Alguien que rompa el empate? A ver. Ya, sí. La mayoría votó A y es A. ¿Por qué? Porque A es 0. Y 0 es mayor que cualquier número negativo. Así que justo antes de justo adelante del caso B estaría el caso D, en el cual el desplazamiento
no está muy paralelo con la fuerza, pero la fuerza está, por decirlo ahí, vagamente en el sentido contrario al desplazamiento, y después tendríamos A con el trabajo cero, en el cual la fuerza está completamente perpendicular al desplazamiento. Así que aquí el trabajo sería mayor que cero, aquí el trabajo sería igual a cero, aquí, así. Tengo que dejar de compartir la pantalla, disculpen. Ahí sí. Entonces, trabajo mayor a cero, trabajo igual a cero. Aquí ¿cómo decirlo? Así. El trabajo D sería menor que cero. Y el trabajo B sería menor que el trabajo D, y ambos son menores que cero. Ah, puse la misma letra. D, y aquí tiene que ser D. Ahí sí. Uy, qué flaco yo soy. Ahí sí, más rápido. Entonces, ahí por lo menos los que participaron en el chat me dejan la seguridad de que están entendiendo un tanto cómo está funcionando esta cantidad de el trabajo. Con su permiso, muchachos, voy a buscar papel para limpiar esta pizarra porque no me gusta cómo se ve. Yeah. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio sencillo. Resultó que está en el Survey, derechamente debajo de lo que acabo de hacer. Por lo menos que esta parte del Survey explicar quizá, o sea, explica lo suficientemente bien el trabajo. Vamos a decirlo con sus palabras. Bien. Tenemos una situación aquí
tal y como ilustraba en, así, como tenía ilustrado en el, así, cuando cambié la ecuación. Está muy bajo. Ahí, sí. Ahí sí, se ve un poco mejor. Vamos a reducir un poco esto. Bien, tenemos el esquimal, que está cargando de una carga en su trineo, un ángulo Q, por alguna razón. Lo voy a poner TT de todas formas. Bien. Bien, nos preguntan cuánto trabajo realiza sobre el trineo si el ángulo es... no. Primero, cuánto trabajo realiza sobre el trineo si la cuerda está en posición horizontal a la superficie de la Tierra. Así que, primero, A sería el trabajo si θ es 0. El segundo, y jala el trineo a 5 metros. Así. Ahora el desplazamiento serían 5 metros. Que se olvida. ¿Cuánto trabajo realiza sobre el trineo si el ángulo es 30 y jala el trineo la misma distancia? Trabajo si es 30, desplazamiento igual 5 metros. ¿Algún otro apartado? Sí, en una posición coordinada de 12.4 metros, el esquimal alivia la fuerza aplicada, una fuerza de fricción de 45 newtons entre el hielo y el trineo. Lleva el trineo hasta el reposo recorriendo una distancia de 18,2 metros por el trabajo realizado por la fuerza de fricción en el trineo. Bueno, vamos a volver a eso un poco más tarde. Tenemos estos ejercicios bastante básicos. Todavía no creo que sea apropiado molestarnos con la fuerza, así el trabajo de la fuerza de roce, porque es utópico de por sí. No, lo vamos a tratar de entender. Ya. Entonces, la masa del trineo y del salmón es 50 kilogramos. El esquimal ejerce una fuerza de 1.20 por 10 a la 2 newtons. 1.20 por 10 a la 2 newtons. En resumen, esto es 120 newtons. Muy bien. ¿Cuánto sería el trabajo? Primero, si este ángulo es 0, o sea, está completamente en horizontal, serían 220 newtons, coseno de 0. Y esto es 1. Y el desplazamiento serían 5 metros en la dirección positiva. Así que voy a ponerle una solamente para distinguirlo por el apartado. Entonces sería 120 por 5. Eso es 60 por
10, sería 600 newtons por metro. Ahora, la energía se mide en joules. Esta es la parte en la que les decía de que el trabajo se mide en las mismas unidades de medida que la energía. La energía se mide en joules, ¿verdad? Los joules descompuestos en sus unidades más fundamentales es kilogramos, metros cuadrados, segundo cuadrado. Ahora, esto lo puedo escribir como kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por metro. Y esto de aquí es un newton. Así que eso, un pequeño apartado. El trabajo son newtons por metros o joules. Son exactamente la misma unidad. Ustedes escribanlos como les gusten. Pero la energía siempre en joules. El trabajo, ya sea en joules o newtons por metro, es una decisión personal. Ahora. El apartado B sería 120, pero ahora con el ángulo. Este ángulo sería 30 y la componente paralela, tal y como estaba en la fórmula, sería el coseno del ángulo. Entonces sería 120 coseno de 30 por los mismos 5 metros. Veamos cuánto me dice la calculadora. ¿El coseno de 30 era un medio? Ya no me acuerdo. Página equivocada. Desmos Scientific. Cero, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2. ¿Por qué pasó eso? Yo no silencié a nadie. Probablemente, probablemente sea esta cuestión del rauna. En 120, coseno de 30 por 5. $519, 61 y llanto. Según el libro, se aproxima a 520 joules. Pero o sea, vamos a escribir con cuántos decimales. 519. Coma 6. 519,6 newtons metro. Ahora vamos a ver el ítem C de este ejercicio.
en una posición coordinada de 12,4 metros, el esquemal alivia la fuerza aplicada, una fuerza de fricción de 45 newtons entre el hielo y el trineo lleva el trineo a su reposo, recorriendo una distancia de 18,2 metros. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de fricción en el trineo? Bueno, cuando me dicen 18,2 metros, no espero de que hagan una resta de efecto. Bueno, si seguimos el ejemplo del libro, la situación consiste en de que primero, así, marco de referencia. Nuestro amigo aquí primero estaba a 12,4 metros y se detiene a los 18,2 metros. Entonces tenemos sus posiciones inicial y final. Y no estamos analizando ahora la fuerza que la persona aquí ejerce, sino de que estamos analizando la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es, de hecho, siempre en contra del movimiento, dado que estamos viendo movimientos unidimensionales, la fuerza de fricción siempre va a estar oponiéndose al movimiento, o sea, siempre va a ser paralela y siempre va a ser en el sentido contrario. Así que, si es que estamos analizando el desplazamiento de un bloque, el cual está bajo, así, si estamos analizando el movimiento de un bloque sobre un plano el cual tiene fricción, eso resulta resulta en que el trabajo de la fuerza de fricción va a ser siempre negativo. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza de fricción sería 45 newtons, ya nos dan el módulo, derechamente, sería menos 45 newtons, que es la componente paralela de esta fuerza, naturalmente. Sería menos 45 newtons por el desplazamiento, que sería posición final menos posición inicial en metros, naturalmente. Entonces 45 por 18,2 menos 12,4. $18,2 menos 12,4. Sería un gran total de menos 261 newtons metros. Por alguna razón, el libro escribió mal la unidad del... Por alguna razón escribió 261 newtons en lugar de 261 joules. Es por eso que existen tantas ediciones de este libro. Siguen encontrando pequeños errores, pequeños pero significantes errores.
Ahora, como habrán visto, sí, como habrán visto, no hemos analizado precisamente el sistema. O sea, tenemos aquí la fuerza que ejerce esta fuerza con un ángulo, tenemos la fuerza normal, tenemos el peso y, claro, tenemos la fuerza de fricción. Pero no las analizamos porque estamos haciendo el trabajo. Así que, naturalmente, solamente las fuerzas que son paralelas o tienen una componente paralela al movimiento son las cuales que ejercen trabajo. La normal y el peso no van a ejercer trabajo porque son siempre perpendiculares. A menos de que el desplazamiento sea derechamente horizontal. Son las 9:04. Vamos a responder unas cuantas preguntas antes de seguir con el contenido. Espero unas cuantas preguntas. No sé si es que ha sido suficientemente clara la... Bueno, más bien, quiero asegurarme esta vez de que estemos todos en la misma página, lo posible. ¿Alguien tiene preguntas de lo que hemos visto hasta ahora? Profe, siempre que se alivia una fuerza y se aplica otra de fricción, va a ser negativo, ¿cierto? O Tienen que sea, especificar. ¿Mm? continúa, interrumpí. No, es que tendrían que especificar que la fuerza estaría yendo otra vez en el mismo sentido que el desplazamiento o lo que sea, para que sea positiva. Ah, el trabajo viene por cada fuerza. Eh, Más bien, el trabajo, cada fuerza tiene su propio trabajo. Eso quiere decir de que si hay fuerzas las cuales tú conoces de los tantos tipos de fuerzas típicos de los que hemos visto en el curso, hay algunos los cuales tú vas a poder derechamente inferir si su trabajo va a ser positivo o negativo. Como hemos visto, el trabajo de la fuerza de fricción siempre va a ser negativo porque la fuerza de fricción se va a oponer al movimiento. Tú nunca encuentras fricción la cual te va a ayudar a deslizar algo. La fricción siempre se va a oponer al movimiento. Entonces, la fuerza de fricción naturalmente va a tener un sentido contrario al desplazamiento. Eso quiere decir de que la fuerza de fricción, como siempre va a tener un sentido contrario al desplazamiento, los sentidos de las cantidades que van a estar en la ecuación del trabajo van a estar siempre opuestos, lo cual te garantiza de que el trabajo sea negativo. O el peso. Siempre vemos que el peso está apuntando directamente hacia abajo. Y si el movimiento es completamente en el eje horizontal, o sea, en la horizontal, o sea, perpendicular a la superficie, tú ya sabes de que el peso no va a hacer trabajo. Pero, si estás en un plano inclinado, por ejemplo, ahí tú ya sabes de que tienes que alinear tu marco de referencia con el plano inclinado. Y lo que resulta es de que tienes el peso, claro, resulta de que el peso ahora tiene una componente que está haciendo de que el cuerpo se desplace en el plano inclinado, ¿cierto?
Sí, profe. Sí, profe. Ahí puedes ver de que en este caso el peso está haciendo trabajo. Pero en estos casos en el que el movimiento es completamente paralelo a la superficie de la Tierra, ahí, claro, el peso no hace trabajo, porque es siempre perpendicular. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, viendo de que mencioné el caso en el que el peso hace trabajo, creo que sería pertinente cerrar esta clase encontrando el trabajo que hace el peso en un plano inclinado. Bien. Bien. Vamos a hacer todo esto algebraicamente. Tenemos un plano inclinado con ángulo de inclinación θ. Tenemos un bloque de masa m y vamos a darle también roce a este plano inclinado. Porque de todas formas podemos encontrar también el trabajo que hace la fuerza de roce en un plano inclinado. Ahora, vamos a asumir de que este bloque se está moviendo. Porque si no, no va a haber desplazamiento. No puede haber trabajo si es que el bloque está estático. Así que sí, el bloque se está moviendo con una aceleración A que desconocemos todavía. Y así, este es el ángulo θ, su peso mg, su normal y la fuerza de fricción. Cinética. ¿Se me olvida algo? No se me olvida. Bien. Entonces, ahí sí, mejor. Entonces, primero, el peso de este bloque tiene componentes tanto horizontal como vertical, entonces tenemos que encontrar con trigonometría las componentes horizontales y verticales. En este caso, la vertical es el cateto adyacente, así que le corresponde el coseno. Y la componente horizontal, en el eje X, es así, es el cateto opuesto, así que le corresponde el seno. Así que sería mg seno de teta y menos mg coseno de teta. Sí, menos mg coseno de teta j. Entonces, primero tenemos que hacer la suma de fuerzas en el eje Y para encontrar la normal. Y después de que encontramos la normal, vamos a encontrar la fuerza de fricción.
porque vamos a sacar el trabajo de esta también. Entonces, sumatoria de fuerzas, primero en el eje X. Solamente tenemos la componente horizontal del peso, así que así, tenemos también la fuerza de fricción, no olviden. Tenemos mg, seno de teta, en el sentido positivo, la componente horizontal, y uniéndose al movimiento siempre la fuerza de fricción cinética. Eso sería a la masa por la aceleración. La sumatoria de fuerzas en el eje Y sería igual a la normal, sentido positivo, sentido negativo sería menos mg coseno de teta. Esto sería igual a 0, porque no está acelerando en el eje Y. Entonces, sería la normal sería igual a mg coseno de teta. Nada muy sorpresivo aquí, mismo módulo, sentido contrario. Recordamos que la fuerza de fricción cinética sería el coeficiente de fricción cinético por la masa por el módulo de la normal, que sería mg coseno de teta. Entonces, aquí con esto y con la componente paralela al movimiento del peso, podemos encontrar el trabajo que hace cada una. No me preocupa tanto la cantidad de desplazamiento porque la cantidad de desplazamiento es esencialmente arbitraria. Entonces, el trabajo del peso va a ser mg seno de teta, porque la componente es positiva, por el desplazamiento en el eje X. El trabajo hecho por la fuerza de fricción cinética sería mu mg coseno de teta por el mismo desplazamiento. Y con esto podemos cerrar la clase de hoy día. ¿Alguna última duda antes que cerremos la clase? Profe. Sí. Y el trabajo total entonces sería M por A por el delta X del sistema. De hecho, sí. Igual podrías Ya. encontrar. De hecho, no estamos muy lejos de encontrar la aceleración, así que podrías encontrar empíricamente la aceleración y el trabajo de la fuerza neta sería, claro, la masa por la aceleración por el desplazamiento. O sea, sería interesante si es que lo tomasen como tarea, pero no me gusta darles tareas. Bueno, creo que eso sería todo por hoy día. ¿Alguna última pregunta? Solo una última, tengo tiempo. Ahora parece que no hay más preguntas. Creo que eso sería todo entonces.
Nos vemos el miércoles. El jueves. Nos vemos el jueves. Bueno, Bueno, profe, chao, nos vemos. hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe. A ustedes.